Bueno, como os he dicho en la introducción, aquí estoy de nuevo con vosotros una semana más y ya la cuarta temporada, 4 temporadas llevamos ya, con emprendedores y emprendedoras. Esta semana estoy con una emprendedora y muy jovencita, joven, bueno, claro, comparada conmigo, eso es lógico y normal, ¿no? Es Aida Rebollo. Aida Rebollo, que su especialización es gestora de proyectos y trabaja también sobre el tema de marca personal. Pero bueno, aquí no se trata de currículum vitae de las personas, sino de conocerlas como tal, en este caso Aida, que es mujer, que estudió, que hizo, si fue a la universidad, cuando se incorporó al mundo laboral y demás. Así que primero lo que voy a hacer, lógicamente, va a ser saludar a Aida. Aida, ¿qué tal? Buenos días o sí, buenos días todavía para nosotros, como la hora nuestra no es UTC. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Tony, muy bien. Bueno, pues si te parece bien, vamos a dar comienzo de esta charla, para darte a conocer, y así ya sabrán las personas que, que te conozcan quién está detrás, no solo a través de una fotografía, sino personalmente, de aidarebollo.com, de lo que hablaremos al final, que es tu proyecto. Así que, Aida, cuéntanos tu vida de estudiante, qué hiciste, eras buena, mala, fuiste a la universidad y demás. Comienza a contarnos tu historia. Pues a ver, yo como estudiante la verdad es que era mala. Mala en el sentido de que no me gustaba estudiar. Si me ponía a estudiar, pues sí, sacaba buenas notas, pero como que yo en esa época no estaba en mi cabeza para decir, me voy a centrar en esto. Además, pues como, bueno, por lo que suele pasar, ¿no? Estudias un temario y unas cosas que no te llaman tanto la atención como otras cosas, porque luego ahora sí que me gusta aprender y Claro, pero bueno, ahora hacer es distinto cursos. porque ahora Claro, eres autodidacta, ahora aprendes lo que te gusta y aquello que te va a servir. claro. Lamentablemente el sistema de enseñanza español y que no cambia, te meten ahí con cuchara a todos los reyes godos, no sé qué, no sé cuántos, que bueno, y a mí qué me importa quiénes fueron los reyes godos. Claro, o sea, bueno, hay gente que sí que le gusta, Sí, pero claro. por lo general, entonces, bueno, pues sí que estuve estudiando la ESO, no repetí un curso nada más, o sea que, bueno, dentro de lo que cabe lo salvé. Y luego, pues como no me gustaba, como en ese momento, que yo creo que suele pasar ahora también, no nos conocemos mucho a nosotros mismos, no tenemos muy claro, hay gente que sí que lo tiene muy claro a lo que se quiere dedicar, pero yo la verdad es que en ese momento no lo tenía muy claro y decidí ponerme a trabajar. Entonces, bueno, pues O sea, terminaste la ESO y te pusiste a trabajar, ¿no? sí, sí, empecé a trabajar. Y bueno, por lo que son trabajos, al final, pues sin cualificación, pues de todo, ¿no? Cajera, teleoperadora, iba rotando un poco de lo que iba saliendo hasta que dije, mira, creo que esto no está funcionando porque no estoy enfocada en ningún sitio, ni consigo estabilizarme ni nada, así que volví a estudiar y hice una FP de administrativa. Y la verdad que sí que me gustó, ahí sí que me gustaba mucho el tema de administración y bueno, contabilidad y todo esto. Así que bueno, lo terminé y conseguí un trabajo en una empresa, no estaba exactamente como administrativa, pero sí que sobre todo hacía tareas de administración y era una inmobiliaria, o sea, teníamos hay como tareas de, pues, con los inmuebles y todo esto, o sea que bien. Y ahí estuve, pues estuve 3 años hasta que me di cuenta de que pues eso no era para mí. No era para mí porque, a ver, es verdad que yo siempre había pensado que lo que quería era un trabajo de oficina, de, pues de 9 a 6,
mis 30 días de vacaciones, o sea, como que había conseguido lo que yo pensaba que quería. Pero una vez estando allí, la cosa pues no me terminó de convencer, o sea, de hecho acabé muy, muy quemada, que además hoy en día pasa mucho el tema de que la gente se quema. Pues bueno, un poco por las condiciones laborales, porque te das cuenta de que al final no eres dueño de tu tiempo, Es que era un verdad. poco lo que me pasaba a mí, ¿no? O sea, estaba un poco a merced de... A ver, también depende mucho del trabajo que te toque, porque yo sé que hay gente que trabaja en una empresa y lleva un montón de años y está súper contento. Y yo creo que también depende de la personalidad, ¿no? Hay gente que lo que quiere es eso, quiere esa estabilidad y tener su trabajo de 9 a 6 y están súper felices, porque lo prefieren a, pues, la incertidumbre, yo me lo guiso, yo me lo como, esas cosas que tiene emprender, ¿no? Entonces, pues bueno, llegué a un estado en el que estaba muy, muy quemada y decidí que tenía que salir de ahí. Obviamente no puedes salir así La con noche a la todo, mañana, claro. eh, pero dio la casualidad de que vino la pandemia cuando pasó esto, que yo llegué a ese punto, Ujú. y mi empresa pues empezó a poner a gente en ERTE, que ahí me sirvió esa época para formarme, y luego pues bueno, pues ya me despidieron, que bueno, era un poco para seguir con mi camino de emprendedora. Exacto. Entonces sí que es verdad que he podido formarme y construir un poco el negocio en esos meses. Exacto, o sea que tú aprovechaste el tema, bueno, que aunque sepa al decirlo y no queda muy bien, ¿no? Pero te vino como anillo al dedo el tema de la pandemia, porque vino el ERTE, y cobrabas y a la vez pues te fuiste formando, ¿no? Para poder en un futuro no muy lejano, ¿no? Aunque sí próximo, lógicamente, el poder, porque claro, los ERTE se acaban también, ¿no? Que es lo que te pasó a ti, ¿no? Claro, sí, Y sí. empezaste a formarte ya con ideas de crear tu propio proyecto en Internet para ayudar a otras personas. ¿Qué te hizo el pensar, el cambiarte el chip? Porque eso es cambiarse el chip, porque resulta que estudiaste al final de segundas algo que te gustaba, te pusiste a trabajar de eso mismo que te gustaba, pero después cambiaste, ¿no? ¿Qué influenció o qué influenció en ti? ¿Qué te hizo cambiar ese chip? Porque es que es la noche y el día. O sea, no es lo Sí, mismo trabajar por cuenta ajena a plantearse, no, no, no. Yo prefiero dedicarme a lo que a mí me gusta, ayudar a otras personas, pero lógicamente, a ver, tengo que prepararme y formarme porque esto requiere unos conocimientos, ¿no? ¿Qué te hizo ver eso? pues yo creo que fue que a raíz también de que pues, vas cumpliendo años y tal, te vas conociendo un poco más a ti misma y yo me di cuenta de que no quería que otras personas manejaran mi tiempo. Y además, el hecho de que cuando tú estás trabajando por cuenta ajena, dependiendo un poco de la capacidad que tengas de elegir la empresa y todo esto, que hoy en día hay pocos afortunados que puedan elegir, pues empresas, eh, no estaba alineado a mis valores. Es decir, yo veía unas prácticas en esos entornos que para mí eran inhumanas y no tenían en cuenta, pues bueno, Sí, que no se valoraba a la persona, exacto. ni la labor que llevaba a cabo. Era solo producir y ya está. Básicamente es lo que quieren de ti. Entonces, eres un número, eres pues una persona que va, bueno, o eres un robot que va allí a producir y les da un poco igual tus circunstancias personales, lo que te pase, que bueno, al final el trabajo es trabajo, pero es muy importante, lo necesitas para tu vida, lo necesitas para vivir y tiene que, o sea, tienes que ser
vale que, bueno, hay gente que su trabajo no le hace feliz, pero por lo menos que estés a gusto, estés cómodo y que te traten de una forma pues humana y no sé, con respeto, ¿no? Hombre, claro. Entonces, esos entornos a mí me hicieron ver que pues que no iban conmigo y no me sentía mal trabajando allí, mal emocionalmente por las prácticas que se llevaban a cabo. Entonces, yo creo que ese fue el chip, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo hago? Porque claro, yo decía, bueno, me voy a otra empresa, pero luego hablas con otras personas que están en otras empresas y la mayoría, no todas, por supuesto, pero la mayoría, pues tienen ese tipo, es algo que se ha generalizado, son prácticas que, pues sí, soy empresa y luego tengo que hacer así porque se ha generalizado esos sistemas y tampoco me parecía la solución el cambiarme de empresa. Además que podía pasar, no sé, por 10 empresas. Y tampoco es que una persona, por lo menos con mi cualificación, pudiera estar eligiendo empresas y a la venga. Entonces, ahí es cuando dije, bueno, pues si tengo mi propio negocio, yo seré dueña de mi tiempo, podré elegir con quién trabajar, que eso es una de las cosas más importantes, yo creo. No por discriminar o por nada, Muy sino bien. porque al final tú quieres trabajar a gusto y quieres trabajar con personas que estén alineadas con tus valores y en la forma de trabajar. Y si puedo elegirlo, ¿por qué no? ¿Sabes? Entonces yo creo que esa fue la clave, el que estuviera alineado con mis valores y ser dueña de mi tiempo. Y empezaste a formarte, ¿cómo, qué línea seguiste o cómo te fuiste formando? Yo empecé como asistente virtual, empecé a formarme como asistente virtual y bueno, la verdad es que esa formación me sirvió también para conocerme un poco más, saber qué me gustaba y qué no me gustaba, porque es verdad que la profesión de asistente virtual tiene muchas ramas y, vamos, puedes, como decirte, manejar muchas áreas diferentes del negocio, ¿no? Te puedes especializar en gestión de atención al cliente, en la planificación, en la agenda del CEO, en fin, de redes sociales. Entonces, tiene como muchas áreas y me sirvió para ver un poco todas esas áreas y introducirme un poquito, a ver cuál me podría gustar más, cuál me podría gustar menos. Y bueno, luego Y digamos, empecé, digámoslo así que fue el campo de pruebas, ¿no? Porque yo por lo que veo de los y las asistentes sociales, no todos, pero la gran mayoría, es como seguir trabajando por cuenta ajena. O sea, claro, es que depende un poco de cómo te lo plantees. Pero yo creo que aquí influye el cómo hayas emprendido, o sea, desde dónde. Es decir, si has emprendido desde la necesidad de necesito dinero para vivir, al final no puedes elegir clientes, no tienes tanta capacidad de elección de clientes. Ahora, si te estás empezando, no has dejado tu trabajo o tienes otros ingresos o te puedes permitir eh, no aceptar todos los clientes, claro, ahí ya cambia la cosa porque sí, si eliges clientes, eh, pues bueno, puedes elegir que estén alineados, ¿no? Un poquito con tus valores. Luego, respecto a que es verdad que trabajas para otros, pero si sigues siendo, porque tienes la opción de ser asistente virtual y que te contraten, como en otra empresa, ahí sí que sería igual, o que siga siendo freelance. En ese caso, sí que hay que tener un poco más de conciencia y decir, bueno, yo marco, esto es lo que yo hago, estas son mis líneas, ¿no? Yo marco hasta dónde hago, hasta dónde no hago, mis horarios. Entonces ya es que la otra persona acepte esas condiciones, ¿no? Que a veces a mí me pasó cuando empecé a trabajar como asistente virtual, sí que se nos olvida, sobre todo si vamos con necesidad de conseguir clientes, esa, marcar esas líneas, el decir, poner esas condiciones. Decir, mira, no, este es mi horario porque para eso has emprendido, ¿no? Para marcarte tu horario. Este es mi horario y hasta aquí. Esto es lo que hago. Y sí que es verdad que al principio se te olvida y luego, pero luego aprendes a base
a base de errores pues se aprende, ¿no? Y entonces ya vas perfilando un poco y ya empiezas a sentir que sí que efectivamente pues estás emprendiendo y es tu negocio. Pero tienes que darte cuenta y marcar esas líneas, porque a veces sí que sé de compañeras que llega un momento que dicen, madre mía, es que estoy a merced de los clientes y no es lo que yo quería, porque claro, hay que hacer ese trabajo. Claro, y además Esa... que es no es escalable. El día tiene 24 horas y no puedes trabajar las 24 horas del día. O sea, en cierta forma, sobre todo y especialmente al principio, después, como tú muy bien dices, bueno, la experiencia y el conocimiento que vas adquiriendo te hace ser selectiva e incluso te hace llegar, gracias a que has empezado como asistente virtual, como te tienes que ir formando y preparando a la vez que vas trabajando, pues, ¿qué es lo que te pasó a ti? Es cuando ya descubres, bueno, cuál es tu potencial y te especializas y te dedicas a algo, ¿no? Que puede llegar a ser escalable poco a poco. Ser asistente virtual de escalable, pues no tiene nada, porque, vale, tú te marcas tu horario, ¿no? Pero tienes que dedicar horas determinadas a clientes determinados y no puedes coger nada más que X clientes, ¿no? Con lo cual está Sí, totalmente limitado, ¿no? Ahora, eso sirve para aprender, o sea, eso te adquieres conocimiento porque vas formándote, porque tienes que saber tocar todos los palos en cierta forma, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Un asistente virtual casi que en realidad es como si fuera un socio de la persona, del emprendedor, sobre todo los asistentes virtuales de freelance, que tarden más, tarden menos. Al final tienes que contratar, ¿no? ¿No? Solicitar la colaboración de un asistente virtual porque no das de... Si quieres escalar, necesitas apoyarte en otras personas, ¿no? Y ahí entra la labor del asistente virtual, ¿no? Entonces, eso te hace que vayas adquiriendo un conocimiento y una experiencia que te hace ir cambiando el chip poco a poco y avanzar, que es lo que a ti ujú. te ocurrió. Claro, yo, a ver, es verdad que cuando eres asistente virtual lo que haces es intercambiar tiempo por dinero Exacto. y, a ver, hay gente que le gusta ese Sí. sistema y, bueno, se establece ahí, está bien. De Sí, es hecho, a por lo ver, que yo tú has sigo en dicho, ese porque sistema. llega un momento que tú eres el que no vas buscando a lo loco, sino que tú le pones las condiciones, el que le guste bien, y con las condiciones, el precio y lo pones todo, que le interese bien y que no, oye, busca otro, ¿no? Entonces, hasta Claro. llegar a ese extremo, a ver, de la noche a la mañana no se llega. No, 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 no. Claro, tienes que pasar por un proceso. Y al final, yo creo que mi proceso natural fue el de formarme como project manager porque yo vi que a mí me gustaba el tema de la organización, la planificación, eh, tener como esa vista de pájaro del negocio. Porque es verdad que un asistente virtual te puede ayudar en muchas áreas, pero no tiene quizá la vista de pájaro, a menos que sea un asistente virtual que luego vaya a evolucionar a Project Manager, que también hay casos, Sí. pero el Project Manager digamos que tiene esa visión de pájaro de todo el negocio, de todos los proyectos que se van a llevar a cabo y sobre todo proteger el tiempo del CEO o de la emprendedora, ¿no? Proteger que solo tenga que dedicarse a su área de genialidad, si es coach, pues a dar sesiones y luego en tomar determinadas decisiones que obviamente sí que las tiene que tomar esa persona, ¿no? Pero si tiene que contratar a un asistente virtual, que el asistente virtual va a ejecutar esas tareas, va a dedicarse a un área, pues puede ser atención al cliente, puede ser las redes sociales, puede ser facturación, pero va a dedicarse a esa área. En principio, obviamente si el negocio es muy pequeñito, sí que puede ayudarla en más cosas, pero al final el asistente virtual tiene que tratar diferentes áreas, pero su ejecución las lleva ella a cabo. Y el project manager es el que gestiona todo eso, ¿no? Todo lo que se tiene que hacer, si tienen que incorporar a alguien nuevo al equipo, pues el project manager se va a encargar de,
bueno, buscar a esa persona, hacer el proceso de selección, ayudarle en el onboarding a la empresa, pues en fin, al final el Project Manager es como, o sea, también toca todas las áreas del negocio, lo que pasa que desde la posición de pájaro, en la que puede ver si tú contratas a un copy, pues puede revisar, ver que se está ejecutando Exacto. como se tiene que, como quiere el CEO, según los estándares del negocio. Si quiere contratar un trafficker, pues contactar con ellos. Oye, ¿cómo vamos a hacer esta campaña? Porque el Project Manager va a saber todo lo que conlleva esa campaña, toda la gente que interviene en esa campaña. En fin, es un poco la mano derecha, bueno, un poco no, es la mano derecha del CEO, en el que el CEO va a delegar todo, todo Claro, exceptuando porque algunas decisiones. exacto, porque lo que comentaba anteriormente, no llega un momento que la persona, en este caso el fundador, el freelance o llamémoslo como quiera, el que ha lanzado el proyecto, que se da cuenta de que lamentablemente pierde mucho tiempo en tareas que, bueno, en realidad no dan un fruto para el negocio, para el proyecto que él tiene hecho y que puede dedicar poco tiempo. Entonces, claro, como tiempo es dinero en todo, o sea, lógicamente el freelance llega a un momento que dice, no, porque no, vale, sí, estoy aquí, pero no puedo escalar más, no puedo. Entonces, tiene que apoyarse en una persona y una persona que primero tiene que conocer a fondo al freelance y el negocio, ¿no? Porque efectivamente esa persona, que es tu caso, que es a lo que tú te dedicas, es la que va a manejar el negocio. El profesional lo único que va a hacer es dedicarse a lo suyo. Es decir, si es un speaker, a dar conferencias, si es un coach, sesiones de coaching, con lo cual va a poder hacer un montón más, ¿no? Si es un formador, hacer cursos y demás, ¿no? ¿En qué momento o cuánto tiempo, bueno, estamos en la pandemia, entras en ERE, ¿cuánto tiempo estuviste tú, digámoslo así, haciendo como asistente virtual hasta que ya, digámoslo así, te pudiste dar de alta como freelance y empezar a trabajar en cierta forma tu proyecto actual? Que bueno, que llevas poco tiempo, pero ¿cuánto tiempo estuviste haciendo esto? Combinando una cosa con la otra antes de ya lanzarte definitivamente ya con las espaldas cubiertas. Podcast y videopodcast eMarketer Social están patrocinados por SiteGround. A ver, yo es que empecé a formarme como asistente virtual, luego estuve haciendo prácticas, porque claro, no, como estaba en ERTE, pues estuve haciendo prácticas y estuve bastante tiempo haciendo prácticas, yo creo que como 6 meses, una cosa así. Y luego ya sí que empecé a buscar clientes y bueno, ya empezaron a salir clientes como asistente virtual y mientras empezaba con clientes como asistente virtual ya empecé a formarme como project manager. No, por ahí. Sí, que la formación de project manager pues fueron otros 6 meses, 5 por ahí. O sea que aproximadamente estuviste un año hasta que ya pudiste, digámoslo así, ser tú freelance, dedicarte al 100% a tu proyecto, ¿no? En este caso como project manager, que bueno, yo he dicho gestora de proyectos, que es, pero como nos gusta tanto los anglismos, ¿no? Pues project manager, ¿no? Y a trabajarla, lógicamente eso conlleva, como es normal, el que se tiene que trabajar la marca personal o profesional de tu cliente, ¿no? Pues, y la base fundamental primero es, tiene que pasar un cierto tiempo hasta que ya coges la batuta, porque tienes que conocer a fondo a tu cliente, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardas tú hasta que para realizar ese estudio y hasta que ya te pones a trabajar de lleno con un cliente?
Pues a ver, yo creo que es que nunca terminas de conocer a tu cliente, sobre todo porque Sí, pero también hay un tú vas... momento, ¿no? Porque tú tienes que tener previamente entrevistas con el CEO, con el autónomo, el freelance, ¿no? Para saber si verdaderamente tú vas esa persona se merece o esa persona puede trabajar contigo o no. O, porque estoy seguro que en un momento con alguna persona, con algún freelance o con alguna pyme o con algún autónomo, tú lo has dicho, mira, este no es el camino, yo te recomiendo que tires por acá, que hagas esto, que busques una persona, porque yo no soy la persona adecuada. O sea, no estamos preparados para todo el mundo, ni todo el mundo tampoco tiene claro lo que quiere, ¿no? Entonces a Exacto. eso me refiero, ese primera toma de contacto, ¿no? Hasta ya ponerse a trabajar. Lógicamente, esto es una profesión como los médicos y como los abogados de formación continua, ¿no? Entonces, cuando te pones a trabajar a un cliente, constantemente vas aprendiendo del cliente, ¿no? Porque no empiezas de golpe con todo. Pero ¿qué tiempo Mm. dedicas tú a la previa para tomar la decisión si trabajar o no con ese cliente? Pero con cada cliente te refieres o en ese momento en el que estaba No, antes de empezando. coger, porque lógicamente, antes de coger a un cliente como tal, tienes que tomar la determinación si lo coges o no lo coges, ¿no? O Sí, sea, sí, exacto. a eso me refiero, ¿eh? ¿Qué tiempo te lleva a ti el estudio, digamos, lo que sería de cualquier negocio, el estudio de mercado, ¿no? Pues en este caso, el estudio Ujú. de ese cliente, de esa empresa, de ese freelance, para ver si trabajar con él o no. Pues a ver, yo la verdad es que cuando busco un cliente o me llega alguna oferta, siempre investigo mucho a qué se dedica esa empresa, sobre todo si hay comentarios de Ujú. la gente que, sí, qué percepción tiene la gente, ¿no? de ese negocio. Luego un poco si puedo ver al CEO en cuestión, verle hablar, en fin. O sea, y luego ya pues la reunión, o sea, siempre tenemos una reunión y es verdad que a veces en esa reunión primera, bueno, pues de esto que hablas con la persona y te transmite algo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde tomo la decisión. Es verdad que alguna vez me ha costado un poco más, o sea, un poco más de investigación o de pensármelo un poco más, pero normalmente en esa primera reunión tomo la decisión de si voy a trabajar con él o no. Aunque luego hago una reflexión posterior en el que, bueno, pues en esa reflexión es donde yo digo, a ver, bueno, ya conozco a esta persona, ya conozco su negocio, esto es donde yo quiero ir, esto está alineado con lo que yo quiero hacer. Entonces ahí, en esa reflexión posterior es donde decido si efectivamente es lo que yo quiero o no. Y Exacto. luego habrá que ver si la otra persona... Exacto. Aquí es un trabajo de campo, digamos, dividido en tres etapas, ¿no? Sí, Una exacto. etapa previa de investigación por tu parte, ¿no? Para conocer la empresa, ver sus redes sociales y demás. Una vez hecho esto, la segunda parte de la entrevista, ¿no? Y luego un tiempo de reflexión para tomar la decisión si aceptar o no aceptar. O sea, que no se Claro. hace tampoco así. Luego también puede variar, ¿no? Entre si te vienen a buscar a ti o si eres tú la que buscas al cliente, ¿no? Varía un pelín. Pero el proceso es el mismo siempre, ¿no? 3 fases. Sí, a ver, en mi caso sí, luego es verdad que la otra persona puede incluir más fases, porque Ujú. al final esa persona pues puede decir, bueno, hace una entrevista previa, luego te hago una prueba de no sé qué, o incluyen otras 2 entrevistas. Pero en mi caso, pues yo en esa primera entrevista ya decido si sigo con el proceso o si le digo que sí o que no. Porque al final es que muchas veces se cree que es, a ver, este cliente, venga, sí, no. Y al final, cuando tú a lo mejor estás en el proceso con un cliente y ese cliente quizás ni te contesta a un presupuesto que le has hecho o a un, en fin, pues es como, a ver,
si has tenido un volumen muy alto, por lo menos un email de gracias por participar o lo que sea, pero a mí no, de hecho si esa persona no me contesta, digo, mira, pues no tenía que trabajar con ella, Exacto. porque, o sea, si no eres consciente de lo que conlleva buscar clientes o tener un cliente, no estás siendo consciente de lo que para mí representa trabajar contigo, que al final me implico mucho cuando trabajo con un cliente y al ser project manager, ese negocio termina siendo, no es tuyo, pero te implicas como si fuera tuyo. Entonces, bueno, hay gente que no es consciente de la importancia o de la implicación que requiere y sí, yo lo hago así y vamos, muchas de mis compañeras seguro que también porque es lo que te digo, al final es como tu negocio, te implicas de esa manera y le dedicas un tiempo, o sea, no tomas las decisiones alegremente. Entonces, sí que me gustaría que la gente, es verdad que la mayoría sí que contesta y sí que responde y todo esto, pero que fuera más consciente bueno, pues que al final la gente dedica un tiempo a, pues a saber de Es lo que tú ti. dices, una persona que no es consciente de eso no merece la pena, no se merece que tú trabajes para ella, ni tú ni nadie, porque es de esas personas que trata a las personas no como personas, sino como números. Una Exacto. persona que trata a las personas como que se pone en el lugar de otras personas, si algo no le interesa, por el motivo que sea, lo dice y además da explicaciones, o sea, da la cara, ¿no? Estas Sí, personas lo que bueno, hacen es... a ver, si no quieres dar explicaciones, pues bueno, porque has tenido No mucho pasa volumen, lo que nada. sea, pero por lo menos, oye, lo hemos recibido, tal cual, etcétera. Pero bueno, al final son viejos paradigmas del mundo offline que se están trasladando al mundo online Sí, exacto. y es una pena porque se supone que esto, pues eso, que este nuevo paradigma iba a ser como mucho más humano, más de valores Mm. y hay gente pues que se está aprovechando y está trasladando prácticas de empresas gente que ha salido del mundo offline como yo para otra cosa se las está encontrando y es una pena. Perfecto. Bueno, veremos ahora, ya hemos entrado, pero vamos a entrar de lleno. O sea, ¿cuándo fue el momento en el que, digámoslo así, salió al aire aidarebollo.com, ¿no? Porque mientras estuviste en el ERE y esto, pues bueno, me imagino que fue más el boca a boca, ¿no? Que otra cosa, ¿no? O el picar puertas, ¿no? Hasta que llegó el momento que, bueno, te metiste ya al tema de decir, bueno, voy a lanzar mi propia marca personal, ¿no? Mi sitio web, ¿no? Y moverte. ¿Cuál es la red en la que más te mueves? ¿En LinkedIn o te mueves más en otras redes sociales? Coméntanos el tema este. A ver, pues cuando yo decidí lanzar la página web y todo esto ya como más profesional, yo creo que fue cuando terminé la formación de Project Manager, pues sí, como al año y medio o así, ya decidí. Y, y bueno, la red social normalmente me he movido más por Instagram. Es verdad Instagram. que luego cuando empecé como project empecé a mover un poquito más LinkedIn, pero sobre todo me he movido por Instagram. Últimamente no le hago mucho caso porque al final acabas un poco, bueno, en mi caso, acabé muy saturada de Instagram. Bueno, hay muchas cosas que se oyen, ¿no? De Instagram, de pues, visibilidad, etcétera, y todas estas cosas. Bueno, Entonces yo lo más he bien diría es que, dejado. claro, cada red social tiene Instagram, es publicar al momento y desaparece. O sea, y eso según para qué cosas no va bien, ¿no? O sea, eso es como todo. Pasa igual que Facebook. Facebook tienes a lo mejor miles de suscriptores o de seguidores, haces una publicación y le llega a 100, ¿no? O sea, también hay que saber dónde te metes y qué es lo que haces, ¿no? Claro. Claro, también es que se ha masificado muchísimo Instagram con emprendedores y negocios digitales. O sea, se ha masificado a tal punto que
Es que es muy difícil la visibilidad, ya pues tienes que recurrir a anuncios, etcétera. Entonces, bueno, LinkedIn es verdad que pues da más margen, da más tiempo bueno, un poco más para conocer un poco más al profesional, a la persona o al negocio. Entonces sí que le he dedicado más tiempo a LinkedIn en los últimos meses e Instagram lo he dejado un poquito apartado. Sí, porque LinkedIn te permite el llegar a cualquier sitio. O sea, simplemente que eso es lo bueno que tiene LinkedIn, ¿no? Si tú quieres contactar con el CEO de Coca-Cola, por ejemplo, pues buscas en el buscador de LinkedIn dentro de la gente que está en tu rama a ver quién está relacionado y de uno, oye, mira, ponme en contacto con fulanito, ¿no? Que me interesa que te haya igual. O sea, es muchísimo más fácil crear relaciones, hacer networking, a pesar de que LinkedIn actualmente está dejando en cierta forma que coja otro sentido, pero lo suyo, el LinkedIn es la red social por excelencia de los profesionales, ¿no? No Claro. para vender, o sea, yo considero que las redes sociales no son para vender. Las redes sociales, sea cual sea, son para ganarte la confianza de ese sector de personas a la que quieres llegar, ¿no? Y entonces, a través de eso, llevarlos a tu casa, en este caso, a tu sitio web, ¿no? Y para todo esto, a nivel profesional y más en tu sector, LinkedIn es la ideal, ¿no? El resto, bueno, pues son redes sociales, o sea, que han dejado hasta de ser Claro. sociales, son empresas de publicidad. Bueno, entonces vamos a entrar ya de lleno ya en la parte final, en la parte de Aida Rebollo como profesional. Coméntanos, a ver, porque claro, hay más compañeros y compañeras, lógicamente, que son project managers, que trabajan en marca personal. ¿Qué te diferencia a ti de estos compañeros o compañeras? ¿Qué es lo que hace que te contraten, ¿no? Bueno, lógicamente primero los servicios que ofreces, aunque creo que está claro, pero primero empecemos. ¿Qué servicios ofreces? ¿Qué te diferencian del resto de compañeros y compañeras que ofrecen los mismos servicios que tú? Y promociona cómo contactarte, el sitio web y demás. Así que adelante. Vale. Pues a ver, los servicios que ofrezco ahora mismo es como gestora de proyectos para emprendedoras, sobre todo para marcas personales, porque como me he formado también en marca personal, pues estoy especializada en eso y puedo ayudar también a llevar a cabo todo el tema de la marca personal. Es verdad que quiero sacar más servicios un poquito más concretos, de asesorías y todo esto, pero ahora mismo estoy centrada en los clientes como gestora de proyectos, en convertirme en su mano derecha y ayudarles con todas las tareas de su negocio. ¿En qué me diferencio? Pues, a ver, yo creo que soy un poco anti-lanzamientos. Haces bien. Entonces, es verdad que la mayoría, muchos de mis compañeros se especializan en lanzamientos, en planificar lanzamientos y a mí me gusta más crear una estructura de negocio más sólida, una base, ir creando, ¿no? Una Sí estructura y es, una estrategia, ¿no? claro, esa estructura, pero también la estrategia que esté basada en los valores del CEO, porque muchas veces se ponen a crear estrategias y planifican cosas que luego se dan cuenta de que ni es lo que quieren, ni pueden hacerlo por su vida, por el tipo de vida, el tiempo que tienen. Entonces, crear esa estructura, esa base, y luego a raíz de ver cuál es su tiempo, cómo quieren ellos tener un negocio, cómo lo ven de aquí a 5 años, pues crear esa estrategia y esa base y sobre todo que esté alineada con sus valores y su vida. Entonces creo que me diferencio en que protejo mucho el tiempo del CEO y lo que quiere para su vida y no tanto en ventas. Es decir, si lo que quieres son más ventas, yo no soy tu project manager, porque eso desde mi punto de vista se va consiguiendo con el tiempo Sí. y estableciéndose como marca
y estableciéndose, evolucionando. Es decir, no sé, creo que todos somos conscientes de que No, está cuando claro eres una cosa, emprendedor, por lo que estás diciendo, para ti las ventas tienen que ser ayuda, no vender al precio que sea. O sea, exacto, sino vender a alguien que tiene una necesidad y esa venta tuya, sea producto o servicio, le va a ayudar. O sea, que necesita exacto. eso que tú vendes. Claro, al final es lo que tú dices, que no sea cualquier precio. Obviamente, cuando tú tienes un negocio es para ganar Hombre, dinero claro. y es así, ¿no? Pero que sea desde, bueno, desde donde tú quieres, no a cualquier precio, no poniendo en riesgo tu vida familiar o tu salud o, en fin, siendo un poco consciente de que también los negocios requieren un tiempo, que es algo que hoy en día te dicen que, nada, mañana vas a conseguir 10.000 euros de ventas. Eso es mentira. Y si lo haces, lo vas a hacer con unas prácticas que no son duraderas en el tiempo. Entonces, no me sirve. O sea, No, no es lo me que has dicho sirve. tú antes. A ver, sí puedes conseguir ganar 10.000 euros, pero previamente a eso ha tenido que haber un Oh, trabajo y exacto, un sí, sí, tiempo sí. tremendo. O sea, claro que se puede ganar Eso es. dinero mientras se duerme, pero antes hay que tirarse años para poderlo conseguir. Exacto. O sea, Esa es la clave. Años. Que es que ahora hay mucho gurú, mucho sí, mensaje de nada, en 2 meses esto ya lo tienes. Y es que no es así, no, son años. Aunque es verdad que la digitalización ha, por ayuda. supuesto, claro, ha aumentado la velocidad muchísimo, pero aún así son años, porque la gente tiene un ritmo en el que tiene que confiar en ti, tiene que conocerte, en fin. Entonces, bueno, sí que me diferencio en eso. Si quieres un project manager para poner orden en tu negocio, para que te ayude a planificar, para que puedas tener el tiempo para lo importante para ti, para crear esa estructura y, bueno, ser un poco un negocio consciente, ahí sí. Y de esa manera el CEO se puede dedicar a ganar dinero. No, no hacer las Claro, cosas que hace el project manager en este caso. Bueno, aunque es muy fácil, ¿no? Pero bueno, sitio web, correo electrónico, cómo contactarte para contratarte en caso de estar interesado. Así que comenta. pues bueno, tenéis mi página web www.aidarebollo.es y el email hola@aidarebollo.es también. Podéis encontrar en Instagram, en LinkedIn, son sobre todo las que más me muevo. Ujú. Y bueno, a partir de ahí tenéis también en la página web, tenéis mi teléfono para hablarme por WhatsApp, por Telegram. Y bueno, a partir de ahí, pues un email o un mensajito y hablamos. Perfecto. Bueno, doy fe, doy fe del tema este. Bueno, pues ya hemos conocido un poquito, bueno, un poquito, creo que bastante, Aida, ¿no? Eh, así habéis comprobado que, bueno, que sí, se puede emprender, o sea, se puede llegar a ser emprendedor, pero no de la noche a la mañana, que tampoco cualquiera vale, ¿no? Porque hay personas muy conformistas y por el simple hecho de, bueno, tener el sueldo a final de mes y me importa un comino, cuando se acaba el trabajo llego a mi casa y a veces no nos damos cuenta que eso nos hace coger un estrés y estar, o sea, el emprendimiento no es la profesión del futuro o Internet no es el futuro, Internet es el presente y pronto va a ser el pasado y o espabilamos o nos quedamos atrás. Bueno, pues ya para despedirnos simplemente, Aida, te voy a pasar en este caso el micrófono y los que estén viendo el vídeo, la cámara, para que, por un lado, des algún consejo a alguien que tenga pensado o que no esté a gusto con su trabajo y quiera tener una salida alternativa, cómo y qué puede hacer y por quién dejarse llevar para poder
con el tiempo, ¿no? Vivir de eso que le gusta, y luego, pues, bueno, si se te ha quedado algo en el tintero que quieras añadir, ¿no? Y despedirte de la audiencia y ya después pues lo haré yo. Así que, Aida, adelante, ¿no? Para ti todo, micrófono, cámara y todo, para que des sus consejos, añadas lo que quieras añadir y te despidas de nuestra audiencia. Pues nada, mi consejo, es que es un camino muy complicado, entonces mi consejo es que tengan paciencia, que busquen si efectivamente, que se hagan preguntas de si efectivamente el emprendimiento es para ellos. Tienen que lidiar, pues eso, con la paciencia, con la incertidumbre, con su propia autoestima y trabajarla para, bueno, porque al final empiezas solo y dependes de ti mismo, aunque te dejes apoyar por comunidades, etcétera, pero esto te lo comes tú solo. Entonces, tener muy claro eso y sobre todo también practicar un poco el desapego con sus ideas, porque a veces nos apegamos mucho a una idea de negocio o a un producto o a un servicio y luego nos damos cuenta de que no funciona y nos cuesta cambiar y evolucionar. Entonces, yo creo que eso es importante también. Y bueno, nada más, yo creo que bueno, he contado un poquito mi experiencia, que al final sé que le puede ayudar a la gente porque a mí me ha ayudado la experiencia de otras emprendedoras y otros emprendedores. Y que bueno, si al final te lanzas a ello, es un camino de autoconocimiento, de muchas emociones, y yo a día de hoy no lo cambiaría. A pesar de los inconvenientes que pueda tener, para mí pesan más los beneficios. Y bueno, también otro consejo es que si vas a emprender por dinero, pues no lo hagas. El dinero viene después y que emprendas porque realmente quieres, porque lo que vas a hacer te gusta y bueno, pues eso. Así que bueno, que espero que a los que se lancen les vaya muy bien y que se dejen llevar por ellos mismos, que aprendan mucho, pero que siempre lo pasen por su propio filtro. Así que nada, un abrazo para todos. Muchas gracias, Tony. Gracias a ti, Aida, por dedicarnos tu tiempo, por aportarnos tu experiencia, tu conocimiento, que es muy, muy positivo. Y bueno, ya a vosotros, pues simplemente me queda que deciros que os espero en el próximo programa, la próxima semana, con un invitado o invitada nueva. Y no faltéis, que paso lista. Nos vemos. Chao. Podcast y videopodcast eMarketer Social están patrocinados por SiteGround. Por último, si este vídeo te fue de utilidad, compártelo y dale a me gusta. No te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en el canal. Si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios que con gusto la responderé. Muchas gracias. Mi nombre es Tony Herrera.